Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo que sé que a muchos les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas y por supuesto de Kerem Bürsin. Como habrán visto en el título, vamos a desenterrar algunos secretos fascinantes del rodaje directamente de la boca de Kerem y su coestrella. Prepárense para conocer detalles que no sabían, anécdotas divertidas y, quizás, un par de sorpresas que nos harán ver sus proyectos bajo una luz completamente nueva. Pero antes de sumergirnos en este emocionante mundo detrás de cámaras, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole clic a ese botón rojo y activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿listos para adentrarnos en el universo de Kerem Bürsin y descubrir los secretos mejor guardados de sus filmaciones? Pues vamos allá. Hoy tenemos el placer de contar con testimonios, a través de fragmentos de entrevistas y declaraciones que hemos recopilado, de Kerem Bürsin mismo y de algunas de sus coestrellas más queridas, quienes generosamente han compartido detalles jugosos sobre el detrás de cámaras de sus proyectos más exitosos. Nos centraremos principalmente en algunas de sus colaboraciones más memorables, esas que nos han robado el aliento en pantalla. ¿Recuerdan esa química electrizante entre Kerem y su coestrella en Love is in the Air? Bueno, pues resulta que esa magia no era solo cosa de la cámara. En varias entrevistas, Kerem ha hablado abiertamente sobre la importancia de la buena relación con sus compañeros de reparto para crear actuaciones creíbles y conmovedoras. Y precisamente hablando de Senkal Kapm, su coestrella Hande Erçel, también ha compartido algunas anécdotas. Una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando Hande contó que al principio, en las escenas más intensas o románticas, sentían un poco de nervios normal. Pero Kerem tenía una forma muy particular de romper el hielo. Según Hande, él solía hacer bromas o inventar juegos antes de rodar esas escenas cruciales para relajar el ambiente y que ambos se sintieran más cómodos. Imaginen la escena. Están a punto de grabar un momento súper apasionado y de repente, Kerem se pone a imitar a algún personaje gracioso o propone un juego de mímica. Esto demuestra no solo su profesionalismo, sino también su gran calidad humana, creando un entorno de trabajo positivo y colaborativo. Además, Hande reveló que hubo escenas que requirieron muchísima repetición, no por falta de química, sino por detalles técnicos o por buscar la toma perfecta. Por ejemplo, una escena que ella mencionó, donde debían simular una caminata bajo la lluvia, se filmó en varias ocasiones, a pesar de que el equipo ya estaba empapado y el frío era considerable. Kerem, según sus propias palabras en alguna entrevista, siempre intentaba mantener el ánimo alto, bromeando con la situación e incluso animando al equipo técnico a unirse a alguna travesura para aliviar la tensión. Es este tipo de detalles los que humanizan a los actores y nos muestran que detrás de las grandes producciones, hay personas reales con sus propios desafíos y su buen humor. Otro aspecto interesante que ha salido a la luz, y que quizás sorprenda a algunos, es cómo Kerem se prepara para sus papeles. No se trata solo de memorizar diálogos. Él es conocido por sumergirse por completo en sus personajes. Para Bu Seir Arkandan Gelecek, donde interpretó a un personaje con un pasado complicado y lleno de acción, se dice que Kerem dedicó meses a entrenar en artes marciales y técnicas de combate. No era algo que requiriera el guión al pie de la letra, sino que él quería sentir la fisicalidad del personaje, entender cómo se movería, cómo reaccionaría ante el peligro. Incluso compartió en una ocasión que tuvo algunas lesiones menores durante el entrenamiento, pero que valieron la pena para darle autenticidad a su actuación. Y ahí es donde entra el papel de sus coestrellas. Por ejemplo, en las escenas de acción, la confianza mutua es fundamental. Él ha destacado la importancia de sus compañeros de reparto con quienes entrenaba y ensayaba constantemente, para asegurar la seguridad de todos y lograr secuencias fluidas y convincentes. Pasando a otro proyecto exitoso, hablemos de Kardeslerim. Aunque Kerem no fue coestrella principal en todas las temporadas, sí tuvo participaciones importantes y ha hablado sobre su experiencia trabajando con actores jóvenes y talentosos. En una entrevista mencionó lo refrescante que era ver la energía y el entusiasmo de los actores más jóvenes, y cómo él mismo aprendía de su espontaneidad. Pero también reveló un detalle curioso sobre el set: la cantidad de comida que circulaba. Parece que en las pausas del rodaje, especialmente durante los días largos y agotadores, el catering se convertía en el
punto de encuentro y todos, incluidos Kerem y su coestrella en ese momento, se reunían para compartir anécdotas y reponer energías. Es este tipo de camaradería lo que se traduce en buena vibra en pantalla. ¿Y qué decir de las escenas de llanto o de alta emotividad? ¿Cómo logran transmitir tanta tristeza o desesperación? Kerem ha confesado que no siempre es fácil. A veces se trata de conectar con experiencias personales, pero otras veces es pura actuación. Sin embargo, ha compartido que en algunas escenas particularmente difíciles de Hakan, Muaf, donde interpreta a un personaje con una carga emocional enorme, la conexión con su coestrella, Tañer Olmez, fue clave. Se apoyaban mutuamente, se daban espacio para la preparación emocional y, sobre todo, se respetaban en el proceso. Tañer, en una entrevista, comentó sobre la profesionalidad de Kerem, incluso en momentos de agotamiento, y cómo su capacidad para mantener la concentración era admirable. Otro secreto que ha salido a la luz, y que tiene que ver con la inmersión en el personaje, es el uso de la música. Kerem es un melómano confeso, y ha revelado que a menudo crea listas de reproducción específicas para cada personaje que interpreta. Para Kabdaki Dusman, por ejemplo, escuchaba música que evocaba la tensión, la intriga y la complejidad emocional del personaje. Y en ocasiones incluso compartía estas playlists con sus coestrellas para que entraran en la misma sintonía antes de rodar escenas importantes. Esto, aunque parezca un detalle pequeño, muestra la dedicación y la meticulosidad con la que Kerem aborda cada papel. También hemos oído hablar de las dificultades logísticas de los rodajes. Escenas grabadas en exteriores con climas cambiantes, largas jornadas de trabajo que se extienden hasta la madrugada, y la presión constante de cumplir con los plazos. En este sentido, Kerem y sus coestrellas han elogiado la labor del equipo técnico, desde los camarógrafos hasta el personal de vestuario y maquillaje, quienes hacen un trabajo titánico para que todo salga perfecto. Han compartido anécdotas de cómo el equipo, incluso bajo la lluvia o el sol abrasador, mantenía una actitud positiva y profesional. Y en medio de todo ese ajetreo, la relación entre los actores principales se fortalece. Se convierten en un equipo, un soporte mutuo. Y aquí va un dato que podría interesarles mucho, la improvisación. Aunque los guiones están escritos en muchas producciones, especialmente en las comedias románticas, existe espacio para la improvisación. Kerem ha mencionado que en algunas escenas de Senkal Kapm, Eliande se permitían pequeños añadidos o reacciones espontáneas que no estaban en el guión, siempre y cuando encajaran con la personalidad de los personajes. Estas pequeñas sorpresas a menudo son las que añaden ese toque de naturalidad y autenticidad que tanto disfrutamos. Imaginen la escena, algo tan simple como una mirada o una sonrisa inesperada, que termina robándose el corazón de la audiencia. Otro secreto, y este es más personal, tiene que ver con la gestión de la fama y la presión mediática. Ser una estrella tan popular como Kerem Bürsin conlleva un escrutinio constante. Él ha sido abierto sobre cómo intenta mantener los pies en la tierra y separar su vida profesional de la personal. Y en este sentido, la confianza y la complicidad con sus coestrellas son fundamentales. Compartir las experiencias, las alegrías y las frustraciones de esta industria les ayuda a transitarla juntos. Varios de sus compañeros han destacado su humildad y su capacidad para crear un ambiente de respeto mutuo en el set, independientemente del nivel de fama. Finalmente, para concluir este recorrido por los secretos del rodaje, quiero recalcar que detrás de cada escena perfecta, de cada actuación memorable, hay un enorme esfuerzo, dedicación y sobre todo, una gran colaboración. Kerem Bürsin, a través de sus propias palabras y las de sus coestrellas, nos ha mostrado que el éxito en la actuación no es solo talento individual, sino también la capacidad de trabajar en equipo, de crear un ambiente positivo y de estar dispuestos a ir más allá para ofrecer lo mejor de sí mismos. Es la suma de muchos pequeños detalles, de risas compartidas, de momentos de tensión superada, y de un profundo respeto por el arte y por las personas con las que se trabaja. Así que ahí lo tienen, un vistazo a lo que sucede cuando las cámaras dejan de grabar. Espero que hayan disfrutado de estos secretos del rodaje compartidos por Kerem Bürsin y sus coestrellas. Hemos descubierto que la química en pantalla se cultiva con profesionalismo y buen humor, que la preparación de un personaje va mucho más allá de memorizar diálogos, y que la camaradería en el set es un ingrediente esencial para el éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué les parecieron estas anécdotas. ¿Les sorprendieron? ¿Hay algún otro actor o serie cuyos
¿Secretos les gustaría que desentrañáramos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir descubriendo más sobre el fascinante mundo del cine y la televisión, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.